Tomemos otra vez en la Biblia el Evangelio en Lucas capítulo 19. El Evangelio que leímos. ¿No se escucha? ¿Me están diciendo? ¿Sí se escucha? ¿No se escucha? Ok, hermano Oscar, ¿puede pasarse adelante, por favor? Ok. Papá, acomódame la cámara a ver si, porque me tuve que mover hacia este lado y quiero que el video lo vean bien, porque tradúzcale a la hermana. Es que lo grabamos y lo subimos a YouTube y mucha gente lo ve allí y queremos que hoy se lleven el mensaje, ellos también. Muy bien. Les decía que vamos a tomar el texto de capítulo de Lucas 19 por la siguiente razón. Termina en Lucas capítulo 19 versículo 10 de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a repetir esa frase. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo me pregunté, ¿qué es lo que se había perdido? Porque no sé en inglés, pero en español, cuando se refiere a personas, se dice quién, a quien se había perdido. Y cuando se refiere a cosas, se dice lo que se había perdido. En inglés creo que también existe el what y el who. Es diferente. Es diferente quién y qué. Pues en español es exactamente lo mismo. Son dos cosas diferentes. Entonces, si se refiere a Zaqueo, el texto, y dice que Zaqueo se convirtió, aceptó a Jesús, tuvieron ese encuentro, y concluye Jesús diciendo que vino a buscar lo que se había perdido. Entonces no se refiere a Zaqueo, a la persona de Zaqueo, se refiere a algo que se había perdido. La hermana no está entendiendo. ¿Sí le está traduciendo? Oh, good. Ese es mi planteamiento. Eso es lo que yo estoy pensando. Que vino a buscar lo que se había perdido. Y el principio que yo descubrí es que no se refiere a Zaqueo. Porque Zaqueo no estaba perdido. Al contrario, todos sabían dónde estaba. Era muy conocido. Era publicano, cobrador de impuestos. Era una persona bien visible en el pueblo de Jericó. Muy bien conocido. Y además, cuando Jesús empezó a pasar por delante de él, todavía era más visto porque estaba en un árbol. Era fácil reconocer a Zaqueo. Pero ¿qué era lo que se había perdido? Entonces, lo voy a invitar a esto. Y si al terminar la predicación se les ha perdido algo de lo que yo voy a decir, ya sabemos quién es el que nos lo ayuda a buscar y quién es el que lo va a encontrar. Amén. Muy bien, vamos a plantear eso. Primer punto. Antes de Jesús hablar con Zaqueo, él habló con un ciego. En el versículo 18, en el capítulo 18, versículo 35.
Y antes de eso, en el versículo 31, Jesús tomó la decisión de subir a Jerusalén. Ese es el contexto. Jesús tomó la decisión de subir a Jerusalén, donde iba a acontecer la redención del mundo, la salvación de la humanidad. Él tomó la decisión y por eso él dice, ¿qué le va a suceder? Dice que va a ser azotado, que va a morir, pero que después al tercer día va a resucitar para que se cumpla la escritura. Ese es el acto de Jesús. Ahora, mientras Jesús va de camino, y aquí es donde quiero que ustedes se piensen, ustedes y yo vamos de camino hacia la presencia de Jesús. Nosotros también vamos de camino. Mientras Jesús va de camino, encontró dos personas. Una persona pobre, ciega, desvalida, sentada a la orilla del camino. Dice que vio a un ciego que estaba pidiendo limosna en el camino. Y el ciego, al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era lo que sucedía. Y entonces le dijeron que era Jesús de Nazaret el que pasaba. Y él empezó a clamar que Jesús tuviera misericordia de él. Jesús se acercó, le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Y el Señor le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le siguió glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. ¿Qué se le había perdido al ciego? La vista. Todos sabían dónde estaba el ciego. Pero el ciego carecía de un valor tan grande como es la visión. Y por el hecho de estar ciego, se tuvo que quedarse en el camino sentado y esperando que la gente le diera. Ya dejó de ser productivo, sino que empezó a pedir, a mendigar, porque carecía de algo. No era que él quería mendigar, no era que él quería pedir, simplemente que había perdido algo valioso en su vida, que era su vista, y por perder su visión cayó en mendigo y se detuvo ahí. Y Jesús le recuperó ¿qué? La visión, la vista. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué le buscó al ciego? ¿Qué le buscó? La vista. Ahora miremos que el mismo pasaje es con Zaqueo. Dice que si miramos al ciego, dice que había un ciego. Y con Zaqueo dice que había un hombre rico, jefe de publicanos, llamado Zaqueo. Es decir, la primera es una persona pobre y ciega y anquilosada. Y ahora vemos a una persona rica, de buen nombre, con categoría, como la mayoría de las personas de esta iglesia, que son de alta alcurnia, difícil de traducir, que son de alto nivel social. Ustedes, aquí en Del Río, ustedes en Del Río ocupan un nombre, tienen un nombre, son conocidos, no son limoneros, no están allí abajo. Eso lo dije yo hoy en la iglesia, en la escuela dominical, que yo los admiraba a ustedes por eso, porque son esforzados, tenaces, trabajadores, luchadores, van para arriba, van para arriba. Pero aquí vemos que si estamos arriba o estamos abajo, siempre vamos a necesitar de Jesús. Todos necesitamos de Jesús, porque tanto al rico se le ha perdido algo como al pobre se le ha perdido algo. Al que tiene éxito se le ha perdido algo y al que está en el fracaso se le ha perdido algo. Ambos necesitan, porque Zaqueo apenas oyó que pasaba Jesús, corrió a subirse a un árbol para ser visto. Vea que también corre la misma situación que el ciego. El ciego necesitaba la vista y Zaqueo necesitaba ser visto por Jesús. Y cuando Jesús pasó,
y lo vio allí en el árbol, mirando hacia arriba le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió. Dice el texto que había un ciego y en el otro dijo que había un rico. En el ciego quería ver y el Zaqueo quería ver a Jesús. Cuando el ciego vio que pasaba a Jesús, hizo algo para que Jesús lo viera. Cuando Zaqueo vio pasar a Jesús, se subió a un árbol para que Jesús lo viera. Cuando se acercó a Jesús, le dice Jesús al mendigo: ¿qué quieres que haga por ti? Y el mendigo dijo que vea, y vio. Y cuando pasó con Zaqueo, le dice Jesús: hoy quiero posar contigo, hoy quiero quedarme contigo, hoy quiero que yo sea tu anfitrión. Es lo mismo, es el mismo contexto, es la misma situación. ¿Qué consecuencias hubo? Que el ciego vio y fue transformado. Dice que enseguida le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. El ciego quedó diferente, quedó transformado. Y Jericó y el Zaqueo también quedó transformado, porque inmediatamente dice Zaqueo, puesto de pie. El ciego también estaba sentado y puesto de pie. Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, mi Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y al ciego le dijo: tu fe te ha salvado. La misma situación, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? No era el ciego el que se había perdido, no era Zaqueo el que se había perdido. Los otros dos eran muy conocidos en el pueblo. Lo que se había perdido era la relación de ellos, la comunicación. Eso es algo tan importante, que es la capacidad que hay de formar comunidad. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Los uno. Y el ciego estaba por allá, el rico Zaqueo estaba por allá, y lo que hizo fue una relación. Los unió, porque tanto Zaqueo empezó a seguir a Jesús como el ciego empezó a seguir a Jesús, y los dos formaron una comunidad. Por eso Zaqueo inmediatamente dijo: oh, si este es pobre, tengo que compartir lo que yo he acumulado en mi avaricia, en mi codicia. Él no había robado. Zaqueo no había robado, había hecho tremendos negocios, le iba bien. Había trabajado con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, pero encontró que alguien se había detenido en el camino. Y por lo tanto, el Zaqueo, ya transformado, convertido, inmediatamente dijo: oh, esto es para compartirlo, esto es para darlo, esto es para ser generoso, solidario. Inmediatamente Zaqueo fue un hombre solidario, porque dice que le devolvió, dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado. Él no estaba seguro si a alguien había defraudado, pero si alguien tiene queja conmigo, ven y yo te devuelvo 4 veces lo que tú consideras que yo te he quitado. Lo más probable, nadie fue, pero sí los pobres se beneficiaron del 50%. Esta iglesia también necesita de tu relación. Esta iglesia necesita de tu oración para mantenernos unidos, para volver a recuperar nuestras relaciones. ¿Qué es lo que se ha perdido en Del Río, en la iglesia metodista? Las relaciones. Somos 1000 metodistas en Del Río, y las relaciones ya no se rompieron. Se rompió la unidad. ¿Qué es lo que está pasando con los pastores en Del Río? ¿Por qué
el evento que se hizo se llamó The Return. ¿Por qué se llamó? T-H-E-R-E-T-U-R-N. Return. No es retornar, no es come back, no es devolver. Los pastores tomaron la decisión que estábamos siendo egoístas, avaros, codiciosos, y que había que devolverle al pueblo su gracia, su bendición, para que todo el pueblo del río, en una sola voz, todos unánimes juntos, adoren a Cristo Jesús nuestro Señor, que es el que viene a buscar lo que se ha perdido y a salvarnos a toda la humanidad. Es uno solo. ¿Qué era lo que se había perdido? Se le había perdido a Zaqueo el ver a los otros seres humanos. Al ciego se le había perdido verlos porque había perdido la vista también. Los dos estaban en igual condiciones, no veían. Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es el que nos hace ver las cosas y nos hace ver este mundo de otra manera distinta. Yo lo llamo ver con interioridad. Ver con interioridad. Eso se llama la interiorología. ¿Difícil de pronunciar? ¿Quién es capaz de pronunciar la palabra? Interiorología. Interiorología significa inte, oro y logos. Logos, tratado, oro es brillar, alumbrar, y interior es el tratado de alumbrar nuestro interior, de iluminar nuestro corazón, de iluminar nuestro ser, de iluminar nuestras células, de iluminar nuestros átomos. Y eso solamente lo hace Jesucristo, nuestro Señor, quien es la luz del mundo. Él penetra hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Dices que hasta los tuétanos llega el Señor. Y por eso nos hace ver, nos hace transformar y nos hace entender de otra manera. Yo les digo a los cristianos, ¿qué se les ha perdido? Al cristiano se le ha perdido el amor, el entendimiento y la capacidad de orar. Eso lo prediqué la semana pasada. Se le ha perdido la fe. Y lo expresaba Francisco muy bien en el canto. Dice, yo quiero cantar una canción en la cual yo siento que he perdido la fe y que tengo que recuperarla. Se ha perdido el amor. Pero el amor cristiano, el amor de 1 Corintios 13, que no es afecto, no es sentir, no es emoción. El amor es darnos, es entregarnos, es darlo todo para mantener unas buenas relaciones. Se nos ha perdido el servicio, la diaconía. Ya eso no existe entre nosotros. Tienen que pagarme para yo ser generoso, para hacer algo. Si yo no veo el signo dinero en lo que yo hago, no puedo compartir con nadie. Y Zaqueo fue capaz de compartir la mitad que tenía y prometió devolverle 4 veces. El servicio ya no lo prestamos porque estamos ciegos. El que está ciego no lo presta porque está paupérrimo, está pobre, no tiene nada que dar. Y el rico porque está muy alto, está ciego tampoco. Entonces entre ellos no hay relaciones. Ese flujo vital de servicio se nos acaba. El mundo se lo ha acabado. Y los cristianos, algunos entran también por ese mare magnum, por esa marea, por esa tremenda cosa de ambicionar, cuando en realidad lo tenemos todo. Y por último, como consecuencia de haber perdido esas 4 cosas, se nos perdió la paz. Todo el mundo anda desosegado, angustiado, estresado, corriendo. Antes, para llegar de aquí a Brackettville, era un día de camino, era una noche de camino. La gente se iba por la noche para no ser calentado el sol, quemado por el sol.
Ahora nosotros vamos, habrá que en 20 minutos. Ya no es una noche, ya no son 12 horas de camino, son 20 minutos y no tenemos tiempo. Ya no hay tiempo para relacionarnos con el otro. ¿Ustedes no creen que hoy día tenemos más tiempo que antes? Antes, para yo irme a dar una cita con alguien, en la high school, por ejemplo, en la escuela, los papás que esperaban a los hijos que venían de San Antonio, por ejemplo, anoche, los papás se iban desde si dijeron que iban a venir a las 3, los papás se iban desde las 12 de la noche. Y a veces eran las 4 de la mañana, los muchachos no habían llegado porque el bus se varó, porque tuvieron una circunstancia, no había a quien llamar. Y anoche que los jóvenes estaban, que felicitaciones a los jóvenes, pasaron a un segundo nivel de tocar la música. Felicitaciones a Luis Felipe y a los hijos de los otros hermanos. Anoche yo pude dormir tranquilo hasta las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana me sonó el teléfono para que fuera por Luis Felipe. Y en 15 minutos fui y lo traje. No perdí tiempo. Entonces hoy día tenemos más tiempo que antes. ¿Y no tenemos tiempo? ¿Quién nos robó ese tiempo? ¿Quién nos lo quitó? No hay tiempo para la oración. No hay tiempo para la fe. No hay tiempo para el amor, no hay tiempo para el servicio y no hay tiempo para reflexionar sobre la paz. El cristiano y el mundo ha perdido esas 5 cosas. ¿Quién las vuelve a recuperar? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién fue el que vino a buscar lo que se me había perdido? Jesucristo nuestro Señor. Él viene a devolvernos la capacidad de oración y por eso Denise nos invita a las 5 de la mañana, martes, miércoles y jueves. Venir a orar. No hay tiempo. Dicen algunos, no soy capaz. Mi diabetes ya no me deja, mi artritis tampoco. Pero doña María, que tiene 95 años, ella viene a la oración a las 5 de la mañana. Un aplauso para doña María. Dígame quién es más adulto que doña María, que no pueda venir a la oración. Ahora, puede ser que alguien le haya quitado el ánimo para la oración. ¿Quién se lo va a buscar el ánimo? ¿Quién? Jesucristo nuestro Señor. El ánimo. ¿Quién te ha quitado la paz? ¿Quién te ha quitado el amor? ¿Quién te ha quitado el servicio? ¿Quién te ha quitado la generosidad? ¿Quién te ha quitado el deseo de estar con el Señor como centro de su vida? ¿Quién te lo ha quitado? ¿Dónde lo has perdido? Ore y pídale que Jesucristo te lo va a devolver. De todo lo que tú careces hoy día, de afecto, de cariño, de amor, tal vez carezcas de relaciones humanas, tal vez carezcas de salud. De todo lo que tú carezcas, yo sé quién se lo va a encontrar. Vengamos a los pies de Jesús. Y Jesús nos lo va a encontrar. Jesús nos lo va a devolver. Jesús lo busca. Y no solamente nos busca, sino que nos salva de esa preocupación. Y al final nos da la vida eterna. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que hemos oído. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido algo nuevo. Esa palabra que estábamos necesitando para reflexionar, para oírte, Señor, porque la fe entra por el oír. Y cuando yo a través de esta plegaria descubro la fe y se me desarrolla, porque por tu fe, dice la palabra, se hace lo que tú dices, por tu fe, Señor. Hoy, Señor, hemos alcanzado ese nivel de fe y te pido, Señor, para que alcancemos también ese nivel de amor. Y luego empecemos a servir y como consecuencia de la oración, de la fe, del amor y del servicio, vamos a tener paz, la paz que tú nos das, Señor. Todo te lo agradecemos en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.